Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Ecos de Reflexión. Para esta semana hemos cogido un tema muy importante. Es un tema que cada vez coge más de qué hablar y es por eso que hemos decidido hablar es cómo sobrellevar la rabia y la frustración. Es algo que para resolver las inquietudes, las dudas, que todas las personas que se empiezan a conectar a través de nuestra transmisión de Facebook, Satelo Nuestro, y las personas que nos empiezan a mirar por el canal 30 de AzoTV Cable, conozcan más sobre esto. Es por eso que para mí es un honor tener dos invitados para esta semana. En el caso de William Escobar, una persona líder espiritual, una persona juvenil, que ha hecho bastantes procesos en nuestro municipio y que ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro programa. Y como invitada especial, también a Carolina Ruiz Koch. Ella es neuropsicóloga, quien nos va a ayudar a entender más sobre el tema. Es por eso que le doy la bienvenida a William y a Carolina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. A ti, Javier, gracias nuevamente por la invitación de acompañar en este bonito espacio. Bueno, pero ya entrando el tema de que nos trajo a hablar sobre cómo sobrellevar la rabia y la frustración, ¿por qué no empezamos a entender qué es la rabia? Carolina. Bueno, la rabia tiene muchísimos otros nombres, ¿no? Como lo hablábamos, puede ser la ira, puede ser el enfado, la frustración, la impaciencia, el resentimiento, estar consternado, malhumorado, todas esas tienen que ver con la rabia o hacen del grupo de la ira. Entonces, es importante que entendamos que la ira y la rabia es un estado emocional. Y es un estado emocional que nos comunica, ¿ya? En este caso es cuando nosotros hemos sido agraviados o vulnerados. Esa es la manera cuando la rabia o la ira o lo que la frustración, todo aparece en nuestra vida. Y para ti, William, ¿qué significaría la frustración? ¿Cómo lo asociarías en la vida diaria? Pues mira, llevando la frustración en la vida diaria es aquello que nosotros son cosas, metas, dudas que no podemos resolver y que al no poder resolverlo reaccionamos con nuestras emociones, que puede ser la rabia, la tristeza, y esto nos envuelve como en un círculo continuamente y la historia se va repitiendo, el suceso se está repitiendo y pues lo conlleva a tener una frustración. Hay una persona que ya nos empezó a escribir y le agradecemos porque ya se empiezan a conectar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Y es porque muchas personas mencionan la palabra rabia, teniendo en cuenta que rabia es lo que se les da es a los animales, no a las personas. Entonces, las personas sería como un virus. ¿Podríamos aclarar en ese sentido, Carolina? Pues creo que depende mucho del contexto, ¿no? El contexto en el que ustedes están es un contexto muy diferente, por ejemplo, el que yo estoy, y es posible digamos que ese tema cultural sea el que nos haga pensar en raco, como el que le da a los animales. Pero realmente en la mayoría de
entrenamiento, sobre todo con niños pequeños, se habla es de rabia, porque para un niño o un joven es más difícil comprender la ira, mientras que la rabia es como lo más básico dentro de las emociones. Entonces, tiene que ver un poco más con el contexto cultural en el que podemos estar, ¿no? Y en ese sentido es verdad, ¿no? Porque uno no dice, es que me está dando ira. Uno dice, me está dando rabia. No. Sí, porque es la más sencilla, o sea, es la más sencilla de todas. Y yo pienso que en el tema de emociones, lo ideal es ir hacia lo más sencillo para que sea comprendido, ¿no? Porque pues decir ira, para mí personalmente, no sé si estoy mal teóricamente, o esa plática de la universidad, perdón, pero para mí la rabia es lo primero que tú sientes, y la ira ya es la rabia desmedida, ¿ya? Porque una cosa es que yo sienta rabia, pero la cosa es que yo viva con rabia y todas mis respuestas sean de rabia. Para mí eso ya es ira. Para Eso es mí, no verdad. sé, no sé si yo, pues, no sé. Y William, para ti, ¿cómo podríamos lidiar con esa rabia y con esa frustración que a veces en ese tiempo de aislamiento, de encierro, nos ha tocado? Total, Jaiber, pues si nosotros podemos mirar, no tan solo en la pandemia, todas las personas luchamos y pues obviamente convivimos y tenemos nuestras emociones continuamente que se están representando actos, sucesos que suceden en nuestro entorno. La clave es decir, erróneo decir, poder como controlar o manejar las emociones. Más que todo las emociones no son malas, las emociones están en nosotros y son muy importantes para nosotros demostrar lo que estamos sintiendo en aquel momento. Yo creo que la clave es saber poner límites en nuestras emociones. Hasta qué punto el límite de saber con la rabia, con la tristeza, para que no me conlleve ejemplos. Si no puedo controlar la rabia, no me conlleve a transgredir o actuar en la ira. Entonces, yo creo que la importancia es en cuestión de la frustración, en contra de todos, estamos hablando de estas emociones y sentimientos, la importancia es saber colocar límites y comprender que siempre van a estar presentes. Todo no es color de rosas, todo nunca vamos a estar felices. Vamos a estar envueltos en muchas emociones y tenemos que saberlas manejar en los tiempos adecuados, en los tiempos precisos y saberle poner límites. Carolina, en ese sentido, desde la neuropsicología, hay formas de decir, yo estoy en un estado de frustración, en un estado como que no me toquen, yo puedo explotar. ¿Hay formas de detectar a esas personas? Sí, sí, o sea, la frustración viene de la oposición a mi voluntad, ¿ya? O sea, muchas cosas que quisimos hacer durante este año, planes que hicimos en enero, en febrero, hasta donde nos alcanzó, no se pudieron realizar el resto del año. Eso genera oposición y eso trae frustración. Una persona frustrada primero se enfoca únicamente en lo negativo. Yo sé que la pandemia ha sido muy difícil, yo sé que han habido pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, pérdidas de cosechas, no sé, en el lugar donde ustedes están, o en la venta, o han habido muchísimas pérdidas ya. Y cuando uno está frustrado, generalmente se enfoca en lo negativo. ¿Ya? Y el estado emocional se convierte en exactamente el mismo. Y las respuestas que doy yo son rabia todo el tiempo. Y creo, y eso tiene un sustento cerebral, ¿no? Porque lo que hace el cerebro es empezar a mirar todo alrededor como una amenaza. Por ejemplo, lo que sucede con la pandemia es que no tenemos control del futuro en este momento. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el presente. Entonces, el cerebro entra en un proceso de miedo y cuando las emociones sobrepasan las personas, la parte cognitiva, lo racional, la toma de decisiones se bloquea, paralizando a la persona y diciéndoles, venga, no hay nada más que hacer. O sea, esta vaina ya se dañó y quédese aquí muy bien porque no hay una solución. William,
Usted ha tenido la oportunidad de trabajar mucho con los jóvenes. ¿Usted cree que los jóvenes son, cómo podríamos decirle, débiles, más propensos a que tengan frustraciones, que tengan rabias, de que exploten? Mira, creo que en la etapa juvenil creo es en el proceso donde más difícil es controlar las emociones, ya que las estamos comenzando a vivenciar de manera descontrolada, es decir, instantáneamente puedes sentir alegría, llega un impulso, una situación, una decisión y se siente rabia. Entonces, como miro que las emociones están tan continuamente desarrollándose o presentándose en los jóvenes, pues es más factible a llevar a sentir frustración y también pues lamentablemente a veces toma de malas decisiones, porque creo que es como que una bomba de todas las emociones vidas y por haber llegan al muchacho en esas etapas, porque es en esas etapas donde creo que Carolina me guiará hormonalmente, el cuerpo está experimentando tantos cambios y las emociones pues ahí actúan y se manifiestan llevando pues a frustraciones y todo lo que habíamos comentado anteriormente. Carolina, una televidente le quiere hacer la siguiente pregunta, y es que si la autoconciencia y el autocontrol de mis emociones me ayuda a controlar mi mal actuar. En ese sentido, pues la rabia y la frustración, que es lo que hemos estado hablando. La autoconciencia y el auto, ¿qué? Son dos autos. El primero que dice es autoconciencia y el segundo... Autoconciencia y el otro es el autocontrol de mis emociones. Listo. Entonces, la autoconciencia significa ser consciente de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y cómo estoy actuando. Eso es autoconciencia. Ahora, autocontrol de las emociones no se controlan porque las emociones son útiles. Todas las emociones son útiles, ¿ya? Entonces, lo que se hace con las emociones es que se las gestiona. Al decir que yo controlo mis emociones, estoy diciendo que tengo que paralizarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siento rabia. Yo, Carolina, aquí sentada, que estudió hace poco tiempo, también me da rabia y también a veces digo cosas que no debo decir porque soy un humano, ¿ya? Pero lo que nos han enseñado es que hay emociones que no debes sentir. Por ejemplo, la rabia no se debe sentir. Y el tema es que, por ejemplo, lo que tú le preguntabas a William de los jóvenes, lo que se hace es empezar a acumular esa rabia, ¿ya? Hasta el momento que esa rabia explota o sale de maneras que no son adecuadas, digámoslo así, o que no le permiten a ese joven construir, sino que al contrario se destruyen a sí mismos con los vicios y con todo este cuento que hay. ¿Ya? La autoconciencia sí. El autocontrol, más que autocontrol, es ser consciente de mis emociones y de por qué vienen esas emociones. Por ejemplo, con la rabia, yo soy consciente de que estoy sintiendo rabia. ¿Ya? Lo primero que tengo que pensar es, bueno, ¿quién me agredió? ¿Quién me transgredió? ¿Qué pasó? Si es alguien que lo hace comúnmente, yo debo alejarme. No es que controlo mi rabia con el que me hace dar rabia y de frente, pues porque es grave, ¿sí? Sino que tengo que actuar también sobre eso para que esa rabia disminuya en mí. No sé si fui clara. ¿Qué piensas, William, sobre eso? ¿Crees que mucho de lo que estaba mencionando ella es ser uno paciente y estar como muy presto a recibir los comentarios y no estar con una piedra en la mano ya para tirarla antes de que la otra persona ni termine de hablar? Pues mira, Jaiber, yo creo que en todo existen los límites, ¿no? En todo debemos establecer los límites, que uno debe saber de qué forma, de qué manera reaccionar ante los sucesos que están aconteciendo alrededor de nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que la base esencial es saber qué permitimos en nuestra vida. Creo que debemos saber, entender y pensar que nosotros debemos evaluar nuestra felicidad, debemos evaluar nuestro estado emocional y no permitir lo que se afecte por personas externas y que nos vayan a lastimar. Sabemos que debemos permitir hasta un punto, pero también debemos que poner límites, por lo cual es impresionante cuando uno mira la Biblia, la parábola del Señor Jesús, que entra al templo y, perdón, no es parábola, sino es suceso cuando entra el Señor Jesús en el templo, y cuando entra en el templo mira que era un mercader que estaba vendiendo, y el que sostuvo ahí, pues
tuvo rabia y demostró su rabia a todas las personas y siendo el Señor Jesús. ¿Me entiendes? Entonces hay que saber expresar las emociones, pero también debemos entender que tenemos que evaluarnos, mirar nuestro estado y que no sea agredido y no sea afectado. Carolina, hay una persona que desde Popayán nos escribe y dice lo siguiente. Dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Para mí, la frustración es el sentimiento de tristeza, decepción, desilusión. Es un sentimiento prolongado de frustración que te puede llevar a la depresión. Es un mensaje que llega desde Popayán. Listo. Entonces, a ver, la frustración, hay que diferenciar tres cosas, ¿no? Una es el miedo. Entonces, el miedo está relacionado con el futuro. ¿Ya? El exceso de futuro es ansiedad. La depresión está relacionada con el pasado. Entonces, el exceso de pasado es depresión. La frustración está relacionada con la rabia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos mucha rabia, eso nos da frustración. Ahora, eso no quiere decir que si yo estoy atravesando por la frustración, yo no tenga pérdidas, ¿ya? Que esa pérdida, que es la pérdida, la tristeza se genera por una pérdida. Entonces, también tenga tristeza dentro de esa frustración porque tuve una pérdida. No necesariamente solo se siente una emoción, sino que vienen varias dependiendo de qué genera esa frustración. Entonces, lo que hay que ver bien es qué me está generando esta frustración y que seamos muy claros en qué es una frustración, ¿no? Porque puede ser una pérdida y lo estemos viendo como una oposición. Entonces, lo más importante dentro de las emociones es ser conscientes de qué me genera cada emoción y buscar esa situación. Por ejemplo, si yo estoy en depresión o siento que vengo, porque esa es otra cosa. Una cosa es estar deprimido, otra cosa es estar triste. Los papás de mis chicos entran en, mejor dicho, se desesperan porque el chico está triste, pero es que estar triste es normal. Si esa tristeza sobrepasa 15 días, es una tristeza profunda, no está haciendo sus actividades diarias, ahí tenemos que alertarnos mucho sobre eso. Entonces, es como mirar, la rabia es una agresión. La tristeza es una pérdida. El miedo es una amenaza que puede ser racional o irracional. Y la alegría es una ganancia. Entonces, cuando nos sentimos así, identifiquemos qué es lo que nos está generando para poder gestionar esa emoción. Y en ese sentido, William, para usted, ¿cómo crees que podríamos aconsejar a estos jóvenes para evitar esas frustraciones en los adolescentes? Mira, yo creo, Jaiber, que algo muy importante que deben entender los jóvenes es primeramente saber que es importante demostrar sus emociones. Creo que es la clave esencial. Segundo, saber que no deben retener nada, no deben estancar nada, sino deben dejar que fluyan las cosas, pero con la importancia de que no se lastimen a sí mismos y no lastimen a los demás. Y tercero, muy claro, creo que yo debo entender la clase de decisiones que yo tomo. Creo que la clase de decisiones que yo tomo me lleva a vivenciar o experimentar las emociones que están sucediéndome alrededor. Entonces, todas las emociones son necesarias y en todo momento las debo experimentar, pero que mis decisiones sean tan correctas y tan claras que si mi decisión me conlleva a tener tristeza, pero sé que fue una buena decisión, aunque tengo tristeza. Si mi decisión me causa alegría, pues fue por una buena decisión. Entonces creo que la clave es saber no sostener mis emociones, no opacarlas. Segunda, saberles poner límites, pero tercero, sobre todo, saber tomar las decisiones correctas. Muy bien. Hay un mensaje que nos acaba de llegar y ahora es desde el Huila, y es el siguiente. La rabia es el sentimiento de gran enfado que conlleva a veces un desencadenamiento físico y nos prepara para enfrentar una amenaza. Esa emoción nos puede llevar a conductas violentas o explosiones de agresividad
Es por eso necesario aprender a controlarnos. Carolina, ¿qué piensas sobre ese mensaje que nos llegó? Bueno, sí, cuando nosotros, a ver, para que la ira o la rabia llegue hasta ese nivel, hay que preguntarse qué no hemos hecho antes, ¿ya? Cuando nosotros no hemos reconocido que nos da rabia y no hemos actuado sobre eso, o nos hemos retirado, o hemos resignificado las situaciones, eso se empieza a acumular, ¿ya? Y en algún momento esa ira o esa rabia tiene que salir y se hace de las maneras no muy adecuadas. Precisamente por lo que les explicaba al inicio, hay emociones que bloquean todo el sistema cognitivo. O sea, ¿qué significa eso? Que pues a todos nos ha dado rabia, al que no, pues grave. Uno siente que eso le sube, ¿no es cierto? Hasta la cara. En mi caso, como yo soy muy blanca, me pongo súper roja, ¿sí? Y ya ahora tomo aire y miro al cielo y digo, Dios mío, perdónalo. ¿Ya? Pero cuando no se ha hecho nada sobre eso, eso se empieza a acumular y va a llegar el momento en que el cerebro va a generar una respuesta automática. Nosotros tenemos tres partes importantes en el cerebro. La primera es esta parte que es el cerebro instintivo, que es aquí todo lo del cuello, y es un cerebro automático. ¿Ya? Después están las emociones y por último está toda esta parte que es el lóbulo frontal, que es el cerebro racional. Entonces, generalmente en cuanto a emociones, nosotros utilizamos el instintivo. Si tenemos memorias, por ejemplo, de algo que nos sucedió, de alguien que nos agredió, y esa situación se vuelve a repetir, el cerebro automático reacciona de la misma manera, así no sea una amenaza. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que la clave en las emociones es pensar, estoy pensando, sentir lo que estoy sintiendo y de alguna otra manera monitorear cómo estoy actuando, ¿ya? Y para esas personas que tienen esa dificultad, digámoslo así, con la expresión de la rabia, pues hay que empezar a pensar en qué aprendimos sobre esa emoción y cómo vimos que las personas que estaban a nuestro alrededor reaccionaran, porque hay maneras más asertivas de reaccionar frente a eso. Por ejemplo, hay patrones que se repiten, ¿sí? Si yo vi que mi mamá cascaba a mi papá, cuando me caso hago exactamente lo mismo. Y digo, no sé por qué lo hago, o sea, yo quiero ser bueno con ella, pero no puedo. Son patrones que se empiezan a repetir y que tenemos que volver conscientes para desestructurar eso en nuestra mente. Muy bien, para tenerlo en cuenta. William, acaba de llegar una pregunta que Sí. va enfocada hacia usted y dice, en la Biblia, ¿qué nos habla sobre la frustración? ¿O qué podemos encontrar sobre la frustración? Pues mira, si nosotros miramos en la Biblia, miramos muchos hombres frustrados. Si nos colocamos a analizar, ejemplo, miramos a Moisés frustrado, porque me gusta mucho leerla o escucharla. Cuando Moisés, ¿qué sucede con Moisés? Moisés estaba viviendo en Egipto y pensó que la forma correcta de liberar al pueblo era matando a un soldado y esto lo llevó a huir a un desierto donde en este desierto estuvo 40 años cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, y fue un proceso donde por su decisión incorrecta lo llevó a vivir esa frustración de estar 40 años estando en el desierto, pero también a vivir un proceso donde lo formó, lo capacitó y después de tener un encuentro con Dios, pues llevó a desarrollar su propósito tan grande que nosotros hemos podido escuchar. Creo que todos los personajes de la Biblia, si nosotros leemos sus historias, han vivido por procesos de frustración, han vivido por procesos de tristeza, han vivido por procesos donde han reflejado sus emociones de muchas formas, pero la clave ha sido que en todo lo que ya han incluido a Dios, han entendido que también son seres espirituales, que hay la importancia, que no importa nuestro estado en cuestión de decirte estando bien o mal, sino entender que a Dios lo necesitamos en todo tiempo, estemos bien, estemos mal, necesitamos esa conexión espiritual. Nos acaba de llegar un mensaje, ahora es de Belalcázar Cauca, y es el siguiente. La frustración es un estado emocionante porque tiene a sacar lo peor
de quien está frustrado. La mejor forma de calmar la frustración es darnos cuenta que somos valiosos y siempre tener en cuenta que Dios cuida de nuestros pasos. Pues hay algo que me pasó justamente esta semana y era que estaba leyendo los salmos y a cada rato decía, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, ¿ya? Y muchas otras, o sea, sobre los agravios que la gente nos puede hacer también, ¿no? O sea, nos frustra muchas veces no tener el control de las cosas, nos da rabia y pienso que para esta época es algo muy difícil. O sea, no sabemos qué va a pasar, si va a volver a suceder, si no va a suceder, pero frente a eso Dios nos dice no temas, ¿no? Y creo que somos, además de estar aquí en la tierra, tenemos un papá que es real, ¿sí? Que cuida de nosotros, que nos guarda y que toda cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y yo creo que como cristianos, esa es la situación de enfoque. O sea, yo puedo enfocarme en todo lo que perdí, en todo lo que sucedió, pero también puedo enfocarme en qué Dios me está enseñando a través de esto y cómo esto va a fortalecerme para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Sí, creo que es también una cuestión de visión. Yo me puedo frustrar por todo lo que no hice este año. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo le había dicho a Dios, yo quiero viajar, yo quiero enseñar, yo quiero ir a todas partes de Nariño a enseñar. Pues me imaginaba viajando y todas esas cosas, pero no fue así. Dios lo hizo y por eso conocí a William y he conocido gente en los municipios, pero todo ha sido vía internet. O sea, no fue como yo creí que Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hizo. Entonces pienso que debemos agarrarnos desde la palabra, o sea, no temamos, Dios es justo también porque a veces la gente nos hiere, nos hace cosas que nos duelen y queremos nosotros tomar venganza, no, Dios es justo, hay que soltar eso y esperar que Dios opere en esas situaciones difíciles. Quiero saludar en este momento a las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en vivo de Satel Lo Nuestro. Y es el caso de Francisco que nos hace el siguiente comentario. Dios les bendiga y referente al tema del día, ¿qué opinión nos podrían compartir respecto a la frase bíblica? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, esa cita bíblica es impresionante, ¿no? Dice Aira, bueno, yo creo que nos está diciendo que tenemos el derecho y tenemos que expresar la emoción, ¿sí? Pero también debemos que buscar la solución, es decir, creo que lo error es que sentimos algo, pero no actuamos. Entonces creo que tenemos, si llega una emoción a tu vida, pues después de sentir tu emoción debes actuar, comprendiendo y entendiendo que no debes lastimar a los demás y no debes lastimarte a ti mismo, pero debes dar solución a las cosas. Si algo te causó la ira, pues busca la solución correcta, como para ti, como para las personas que están en tu entorno, y no dejar las cosas sin solución, porque si dejamos las cosas sin solución, las dejamos en pausas quietas, creo que el problema o la emoción se irá creciendo más y más y más y más, que un día se perderá el control y podrá afectar a tomar decisiones o impulsos pues que son muy radicales y podrán lastimarse a uno mismo y a los demás. Y en ese sentido, Carolina, ¿usted qué punto de vista nos puede compartir? Pues yo creo que lo que he venido diciendo durante todo este tiempo es que Jesús también tenía emociones, ¿sí? Él también lloró, él también se airó, él también estuvo triste, él también se reía con sus discípulos, la pasaba bien con ellos, todo esto. Y es importante que nosotros también reconozcamos esas emociones, sino que lastimosamente nos han enseñado, y a los chicos, que son los con los que yo más trabajo, les han enseñado, no llores. No llores, no llores por eso, no llores por eso, ay, por eso no te pongas bravo, no, sí, o sea, hay situaciones que para mí como adulto no son tan relevantes, pero para un niño sí. Y desde ahí empieza, por eso para nosotros, pues yo no es que sea, uy, qué brutos, qué vieja, ¿no? Pero ya estoy entrada en los 30,
es complicado, o sea, expresar las emociones, es complicado decir, venga, estoy triste, venga, tengo rabia, venga, tengo miedo. Yo lo he aprendido de un tiempo para acá, sí, y a pedir ayuda cuando me siento así, porque no por ser psicólogo y todo eso, yo también siento. Entonces, es importante que sí, airémonos, o sea, sintamos la emoción, sepamos lo que está sucediendo, pero no, si me están transgrediendo, yo no debo transgredir también, ¿sí? O sea, haz el proceso y el proceso es tan simple, bueno, no es tan simple porque requiere bastante entrenamiento, pero sí reinterpretar las situaciones. Cuando yo estoy frustrado, interpreto todo, me pongo las gafas de la frustración e interpreto todo lo que sucede a mi alrededor como en mi contra. Y es posible que la realidad esté sesgada. Y si ustedes van a la palabra de Dios, pues con más razón. O sea, yo creo que la Biblia es la reinterpretación de muchísimas cosas que nos suceden a diario también. Entonces, la invitación es, sepamos, identifiquemos, no las escondamos, sino airémonos, o sea, seamos conscientes de lo que estamos sintiendo, pero no la embarremos. Y en ese sentido, William, lo que está mencionando, Carolina acaba de mencionar, Sí. podríamos decir que a veces lo cultural afecta, es decir, los hombres no lloran, por esas cosas no hay que llorar, no sientas rabia, las cosas materiales se las recupera. Total, Jaiber, mira, eso hemos podido analizar ahora que estoy trabajando juntamente con Carolina, hemos trabajado con jóvenes, adolescentes de acá de Samaniego y vamos a seguir desarrollando un trabajo muy impresionante de talleres y al poder conocer tantos niños, tantos jóvenes, hemos podido dar cuenta que por culturas arraigadas y por conceptos, muchas veces hemos limitado a los niños a expresarse, a expresar sus emociones. Por ende, esto conlleva que a futuro haya afectaciones en sus relaciones con las demás personas. Entonces, esa es la idea que se les ha vendido a los niños, que un hombre no llora, y bueno, muchas cosas más que les hemos transgredido en sus emociones al no dejarlas expresar. Entonces, yo creo que la base es saber enseñar desde pequeños a los niños a ponerle límites a sus emociones, pero sobre todo a expresarlas. Entonces, eso es algo que vamos a estar trabajando. Creo que al final del programa les estaremos contando los talleres que vamos a estar desarrollando, porque si hacemos un buen trabajo desde pequeños con los niños, obviamente, pues se dará fruto cuando ellos sean personas adultas. Y Carolina, en ese momento que William está empezando a mencionar jóvenes, una parte importante de una sociedad son los niños. ¿Cómo se puede manejar esta situación de la rabia, de la frustración con ellos? Porque un adulto entiende, pero un niño de pronto de corta edad tenemos que utilizar unas palabras adecuadas. Pues realmente lo más importante con los niños, yo trabajo con niños y con adolescentes, me apasiona mirar cómo cuando ellos empiezan a entender sus emociones, los padres de familia también, cambia la armonía en la casa, ¿no? Cuando yo le permito a un chico expresar, a un niño o un adolescente expresar cómo se está sintiendo sin sentirme vulnerado, eso es lo mejor que les puede pasar. A veces hemos entendido que si un niño dice, venga, no quiero, es un acto de rebeldía, pero nunca, que puede ser, no digo que no, pero nunca nos detenemos a preguntarle, venga, ¿por qué no quiere? Por ejemplo, en los casos de violaciones, esa es una de las cosas más tenaces. O sea, que los niños no hablan de que están siendo violentados y después el niño dice, no, yo no quiero ir allá o yo no quiero ir a esa casa. No, tiene que ir, vaya. ¿Sí? Y resulta que siguen siendo violentados. Entonces, la intención no es como lo han vendido o como lo han dicho, porque yo he escuchado es que ahora como a los niños no se los corrige, entonces son la embarrada, son rebeldes, son esto, son lo otro. No, sino que simplemente así como nosotros como adultos podemos expresar lo que sentimos, porque un niño no lo puede hacer.
¿sí? Porque si un niño no hace una pataleta, yo no le pregunto, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? Sino que, y eso me pasa muchísimo a mí y es doloroso también para mí, porque a mí me los llevan al consultorio, me los dejan y me dicen, vean, ese niño está rebelde, vea usted qué hace. Pero eso tiene mucho que ver con la crianza, eso tiene que ver mucho con el modelo que nosotros tenemos como adultos. Entonces también como adultos es tocarnos un poquito y saber que son seres, ¿sí? Que están en proceso de desarrollo, sí, pero que sienten, piensan, actúan por una razón, no son autómatas. ¿Ya? Entonces, si yo como adulto actúo con rabia cuando me están vulnerando, el niño igual. ¿Sí? Si Carolina, yo estoy y lloro porque algo, tengo una pérdida, el niño igual. Entonces es como detenernos de ese mundo adulto en el que estamos y pensar desde el mundo de niños, que tal vez los problemas no son ay, grandísimos como los nuestros, porque es que ellos no pagan cuentas, pero sí desde donde ellos están. Esa es como mi invitación. muy bien, pero algo que usted mencionó y es de lamentablemente de los que saben suceder en nuestra historia y son de las violaciones hacia ellos. ¿Cómo podríamos, qué mensaje o cómo podríamos explicarles a los papás para que hablen con sus hijos que lastimosamente han sido violados, para que no tengan rabia y como que la vida continúe? Eso es fácil de olvidar, es imposible. ¿O cómo nos colocaríamos en los zapatos de ellos, así como se lo dice? Compórtate como un niño, siente como un niño, háblales como ellos. Pero ¿qué mensaje le podríamos dar a estas personas? Ese es un proceso muy doloroso, ¿no? Porque es físico, es psicológico y realmente hay que acudir donde un profesional, ¿ya? Porque la situación es que lo que se afecta directamente es la autoestima y con la autoestima afectada, muchas veces no se habla sobre eso por temor, no sé, a ser estigmatizados, a que la gente diga que no tuvieron cuidado, a muchísimas cosas, pero he conocido adultos que fueron abusados con dificultades muy serias para establecer una relación sentimental, para relacionarse por ejemplo, en el caso de las mujeres, con los hombres, que se sienten perseguidas, atacadas. Entonces, una fórmula así secreta no hay. Sí, pero sí mi recomendación es que acudan donde un especialista y que ese especialista, de acuerdo a cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, pues entre más pequeños son, ellos no lo van a olvidar, pero sí van a poder resignificar los hechos, ¿ya? Y sanar para que cuando estén en la vida adulta no rija. Es tan terrible eso que eso rige el comportamiento en la vida adulta. ¿Sí? Y empieza un desequilibrio en todas las áreas de la vida muy, muy difíciles. Hay mucha gente que ha callado eso por años y que llegando, no sé, a la iglesia empieza a hablar y empieza a ser libre, pero el tema es que eso es espiritual y psicológico. Son las dos áreas las que hay que complementar ahí. Bueno, William, ya para ir culminando con nuestro programa, lastimosamente el tiempo es muy corto. Me Claro que sí. gustaría, me gustaría que tú nos ayudes a entender cómo, cómo podríamos actuar en una sociedad en donde a diario se escuchan noticias lamentables de muertes, en donde se evidencia la tristeza de una madre, de un papá, de hermanos, de esposos, de hijos y familiares, porque otra persona le quitó la vida a nuestro ser querido. ¿Cómo podríamos manejar esto? Mira, Jaiber, la verdad estamos en una sociedad donde el amor hacia el prójimo y el amor hacia nosotros mismos ha estado culminando mucho, no ha sido notorio, no lo estamos demostrando. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es conciencia. ¿Conciencia en qué? En primeramente amarme a mí mismo. Y saber que si yo me amo a mí mismo, también debo comprender a amar a los demás. Yo siempre, cada vez que me levanto, yo recuerdo algo muy importante que me meto en mi cabeza, es que cada vida es un mundo diferente. Yo cuando salgo de aquí y bajo a ver el vecino o un amigo, sé que él internamente está viviendo una lucha en su hogar, en su vida. Entonces, ¿qué tengo que brindarle yo? Mi amabilidad.
y que por medio de un gesto de amabilidad, de apoyo, poder mejorar la circunstancia en que esa persona se está encontrando. Pero si nosotros salimos con cara de limón, con palabras que no son adecuadas, agraviamos los problemas. Creo que la solución de nuestra sociedad somos nosotros mismos, pero para nosotros poder ser solución de la sociedad, pues primeramente tenemos que trabajar en nosotros para así nosotros poder aportar a los demás. Creo que esa es una clave y algo muy importante para nosotros poder ayudar a crear un cambio. Y el cambio pues comienza en cada uno de nosotros. Eso es verdad. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecos de Reflexión. Sé que están haciendo un trabajo aquí en el municipio de Samaniego. Nos gustaría que nos lo compartan y que las personas que son fieles seguidoras de nuestro programa Ecos de Reflexión conozcan más sobre ese trabajo. Hemos estado pues, con William trabajando realmente, como les digo, mi enfoque son los niños y los adolescentes. Y para mí no hay mayor felicidad que verlos a ellos felices y verlos en una casa donde no se han desintegrado los vínculos, sino más bien que los vínculos respetan la edad o en la etapa en la que otro está. Y por eso hemos creado un taller que se llama ¿Quién tiene el control? Ese taller habla precisamente de la frustración, de la rabia y de todo lo que eso nos genera, de cómo repetimos los patrones y cómo cortar esos patrones en 3 simples pasos. O sea, primero tenemos que ser conscientes, después tenemos que enfrentar o afrontar esas situaciones y por último, volvernos especialistas en buscar otras soluciones. Pues que reemplacen las que tenemos. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a tratar. A mí me encanta ver, como les digo, que cuando los papás empiezan estos procesos, las relaciones con sus hijos mejoran. Creo que a veces como adultos tenemos muchas expectativas sobre los chicos. Muchas veces pedimos a un niño de 10 años que se comporte como si tuviera 30. Y eso es importante que nosotros los adultos también lo entendamos. Algo que hago yo con los papás es decirle, venga, ¿cómo era usted cuando era adolescente? Porque muchas veces nos olvidamos de cómo fuimos cuando éramos adolescentes y es muy fácil juzgar desde la posición de adulto, pero párese desde adolescente y va a ver que usted no, pues yo era así o era peor. En mi caso, yo fui un cuco, por eso para mí trabajar con ellos es lo mejor, porque yo digo, ay, no, yo era así, y si alguien me hubiera dirigido de esta manera, pues no hubiera pasado por todo lo que pase que algún día les cuento. Entonces, la invitación es, pues, que hagan parte de ese taller. No sé si, William, tú le entregas la información o cómo hacemos para que la gente sepa cómo se tiene que inscribir, dónde se tiene que inscribir y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, William, ya que estamos aquí ya finalizando nuestro programa, Claro que sí. lo invito que nos comparte esa información. Así es. Miren, nosotros el taller lo vamos a estar desarrollando el 21 de este mes de noviembre. ¿Quién tiene el control? Se llama el taller. Nosotros pueden seguirnos por las páginas de Mentor. La página se llama en Facebook Mentor Neuroeducación. ¿Listo? Nos puedes conseguir por Facebook, Instagram, pero también puedes ir a nuestros perfiles como William Escobar y Carolina Coach. Entonces, ¿nosotros qué vamos a estar haciendo? Te vamos a estar escribiendo porque solo es un grupo de personas para poder desarrollar un buen taller. Si ustedes están interesados, pues se podrán contactar, podrán, no sé, pues Jaiber, por medio de tu programa solicitar nuestros números. Nosotros se los dejaremos a ti para que se contacten, o si no, nos buscan en las páginas y los escribimos para este taller que lo vamos a estar desarrollando el 21. Entonces va a ser un taller espectacular. Lo importante es separar sus grupos porque tenemos que saber desarrollarlo con pocas personas para pues poder hacer ese acompañamiento personalizado. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias por esta invitación. Fue un buen programa, la verdad. Hemos aprendido demasiado. Yo creo que el conocimiento y la experiencia la tienen ustedes y se evidencia en sus respuestas y en la forma de hablar. De todas maneras, muchísimas gracias. Jaiber, de mi parte, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias a las personas y estamos para servirles en todo. Entonces pueden contactarnos, pedir nuestros números y estamos a servicio de ustedes porque estamos desarrollando un trabajo muy bonito en Samaniego con los niños, los adolescentes y los jóvenes y todas las personas interesadas. De la mía también, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver a estar por aquí. Realmente sí hay una de las cosas que más me gusta es enseñar, así que cuando quieran. Dios les bendiga. Bueno, amigos televidentes, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión. El tema
cómo sobrellevar la rabia y la frustración. Dos invitados excepcionales nos enseñaron demasiado y hemos aprendido muchas cosas. Mi nombre es Javier Ruales, quien con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.